Y vamos con nuestra entrevista política de hoy. Macarena Olona, buenos días. Buenos días, señora. Gracias por estar con nosotros, secretaria general de Vox en el Congreso. Vamos a empezar hablando de los presupuestos, que hoy estamos con esas enmiendas a la totalidad. Le quería preguntar, le quería que me aclarara eso que ustedes dicen de que estos presupuestos son una lluvia de millones para las élites. Cuéntenos, ¿a qué se refieren? Bueno, estos presupuestos, tal y como ayer tuvo oportunidad de denunciar públicamente nuestro portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, en nuestro turno de debate de esa enmienda a la totalidad, de la que estoy muy orgullosa por el trabajo tan intenso que ha hecho nuestro equipo de diputados y asesores económicos, frente a una extensión habitual de 4 o 5 folios, nosotros realizamos un trabajo muy completo para poner a disposición de la ciudadanía los distintos motivos por los que entendemos que estos presupuestos tienen que ser devueltos al Gobierno y que no deberían salir adelante. Y en la cuestión que me preguntas, desde luego nosotros consideramos que son unos presupuestos que ahondan en esa diferencia entre dos Españas que está creando este Gobierno social comunista. Siquiera sea por la primera cuestión evidente, y es que se produce un incremento de las retribuciones que perciben los miembros del Gobierno y verdaderamente un gasto desmedido, no solamente por la estructura desmesurada del Gobierno actual, la mayor en tiempos de democracia, sino también por el incremento desmesurado en asesores, hasta el punto que únicamente dependiente de Presidencia hemos pasado de un gasto de 7 millones de euros a 15 millones de euros. Entendemos que hay una distancia cada vez mayor entre la calle y los políticos, cuyo estado de bienestar, señora López, desde luego no se ha visto en ningún modo perjudicado ni mermado desde que iniciamos la gestión de esta crisis sanitaria y ahora, por desgracia, social y económica. Entonces, esas élites a las que se refieren son básicamente la estructura del Gobierno. La élite política, desde luego. Porque, por ejemplo, el aumento del IRPF a las rentas más altas les parece bien. Nosotros lo que consideramos y hacemos propia la opinión que han emitido voces tan autorizadas, no ya la nuestra, señora López, sino responsables del Banco de España, de la AIREF, es que son unos presupuestos que son irreales. Que son irreales en la medida en que parten de unas estimaciones macroeconómicas que no se las creen los expertos económicos y de unas previsiones de ingresos que, por desgracia, todo apunta que tampoco se van a cumplir, desde el momento en el que se prevé un incremento de consumo y unos impuestos directos que gravan el consumo, que tal y como estamos viendo que está evolucionando la gestión de esta crisis sanitaria, es totalmente irreal, porque si lo que estamos haciendo es cerrar los comercios, cerrar la hostelería, he visto cómo han informado, y se lo agradezco profundamente, de las manifestaciones que se han convocado en el día de hoy por parte del sector de la hostelería. Nosotros lo que sostenemos, y lo dijimos ya con el primer estado de alarma, señora López, es necesario adoptar medidas que estén al lado de los españoles y no de espaldas a los mismos, no proteger exclusivamente a la clase política, sino a los españoles. Y por eso lo que nosotros propusimos en su momento, y lo sostenemos y lo mantenemos actualmente, es que cuando uno obliga a los españoles a cerrar la persiana de su negocio, tiene que ir con un plan de contingencia, con un plan de choque. No se les puede obligar a cerrar el negocio y seguir cobrándoles los impuestos. No se les puede obligar a acabar en una situación de exclusión social, como estamos viendo en las cada vez más largas colas del hambre. Y esto es algo que me advirtió el propio presidente de ATA, el señor Lorenzo Amor, durante el primer estado de alarma, cuando me dijo que con la anterior crisis de 2008, de 2007, el indicador más relevante de la magnitud de esa crisis fueron las colas del hambre, y que él preveía que la extensión de las colas del hambre y sobre todo de la población que iba a acudir a las mismas iba a ser de una magnitud desconocida hasta la fecha. Nosotros sostenemos y defendimos en su momento, aunque por desgracia se rieron de nosotros, incluidos no pocos medios de comunicación, que era necesario compensar a los españoles con 3 meses de salario por esa pérdida de ingresos que iban a tener. Lo calculamos, una estimación económica de 80.000 millones de euros. Es una medida que en el día de ayer se anunció por parte de Alemania que se va a adoptar, que se va a compensar los negocios que cierren con un 70% de la facturación del mes equivalente en el año pasado, y tratándose de las pymes, abonándoles un 75% de esa facturación. Pero, señora Olona, ustedes que abogan, por ejemplo, porque se bajen impuestos, si se recauda menos, todo ese dinero, ¿de dónde va a salir? Porque compararnos con Alemania, con sus recursos, es un poco ingenuo. Nosotros disponemos de muchos menos recursos para poder mantener todo eso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo cree Vox que se puede hacer? Es muy sencillo, señora López, y desde luego, por desgracia, no nos podemos comparar con Alemania porque no tenemos una gestión tan eficiente como la que está llevando el Gobierno de Alemania. Y esto con datos objetivos, viendo que nuestro gobierno y que España, por desgracia, está en el ranking mundial de peores indicadores económicos, de peores indicadores de mortalidad como consecuencia del coronavirus, de peores indicadores de sanitarios contagiados. Es algo tan sencillo como reducir el gasto político.
pero reducir el gasto político. ¿De dónde sacamos los ingresos necesarios para hacer frente a las medidas que necesitan los españoles para no acabar en una situación de absoluta exclusión social que está llevando hasta situaciones de suicidio, señora López? Pues para empezar, y siquiera sea para tener legitimidad moral para poder exigir un mayor esfuerzo a los españoles, por no subirse el sueldo. Usted sabe, señora López, porque informaron aquí en este programa, que Vox denunció que se estaba sometiendo a la decisión de la mesa hace 2 semanas una subida del sueldo de los diputados de un 0,9%, más 2 millones de euros que finalmente se ha aprobado en sobresueldos para las portavocías de las comisiones. Se echaron atrás, tuvieron que adoptar un segundo acuerdo después de la denuncia que yo personalmente hice públicamente en un medio de comunicación, reventando el acuerdo que se había negociado entre bambalinas. Para tener legitimación moral para exigir a los españoles un mayor esfuerzo del que ya están dando, porque los españoles sí que están estando a la altura, como mínimo empecemos a hablar no ya de subir, sino de reducir ese gasto político en asesores, en retribuciones públicas, porque esta crisis no puede suponer que los políticos, como está sucediendo ahora mismo, le pongo otro ejemplo muy concreto, señora López, y no tengo ningún pudor en reconocerlo, a pesar de ser beneficiaria como diputada. Usted, si quiere vacunarse contra la gripe, tiene que concertar cita con la Seguridad Social, porque se ha prohibido en este momento que se pueda hacer en el ámbito privado y se tiene que seguir un protocolo. Y solo podrá ser beneficiaria de esa vacuna de la gripe si está dentro del colectivo que se considera de riesgo. Yo, como diputada, al igual que el resto de diputados en el Congreso y del personal que presta servicios en el mismo, solo tengo que levantar el teléfono y decir cuándo quiero ir a vacunarme de la gripe. Déjeme que le pregunte sobre ese 0,9 que ha dicho. Esa subida es la que está prevista para los funcionarios, para los empleados públicos. ¿Vox le subiría el sueldo a los empleados públicos para 2021, ese 0,9? Yo creo que en este momento tenemos que hacer un ejercicio de absoluta contención. Soy funcionaria, como usted bien sabe, yo soy abogado del Estado, con lo cual, con ocasión de la primera crisis económica, a pesar, en el año 2007-2008, gran crisis económica que tenemos como referente, a pesar de que se indique que las medidas restrictivas que incluían la bajada de sueldo a los funcionarios públicos se adoptaron por el gobierno de Mariano Rajoy, no es cierto. La primera reducción se adoptó con el señor Zapatero en el gobierno. Pero ahora, como funcionaria, le puedo decir en primera persona que asumimos con gran responsabilidad las medidas que se nos exigieron para hacer frente a una crisis económica y entendí personalmente que frente a un empleo garantizado, frente a una situación privilegiada por una situación que en ese momento, ya le hablo del año 2012, donde se estaba viviendo una media de 514 desahucios diarios. Ahora mismo, dentro de esos empleados públicos, estarían, por ejemplo, todo el personal sanitario. Desde luego, señora López, lo que yo digo y lo que sostiene nuestro partido y nuestra formación y el grupo parlamentario es que hay que hacer unas cuentas responsables, con una visión macroeconómica y de conjunto. Para empezar, tenemos que hablar de reducir ese gasto político que afecta no al personal funcionario, usted me habla de los sanitarios, incluimos igualmente a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a quienes precisamente estamos sosteniendo que hay que hacer frente al enorme esfuerzo, a la enorme situación de riesgo que están asumiendo para su vida, colectivos sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad, ya no solo del Estado, sino también autonómicas y locales. Hay que adoptar una serie de medidas que no son las que se contemplan en este presupuesto, porque yo le digo como portavoz en la Comisión de Interior de mi grupo parlamentario que lo que ha hecho este gobierno socialcomunista en estos presupuestos que van a salir adelante porque llevan el sello de ETA y los apoyos necesarios previas concesiones ignominiosas, a mi respetuoso entender, lo que se ha hecho es reducir el gasto, por ejemplo, destinado a material antidisturbios, las inversiones de reposición, cuando, señora López, usted lo sabe porque se ha hecho público, los informes policiales desde mayo están apuntando a que vamos a tener un otoño caliente y es algo que, por desgracia, ya estamos viendo en las calles, en las distintas concentraciones, no de españoles que están perdiendo su trabajo, que están viendo cómo su vida se les escurre entre los dedos, sino de los grupos antisistema de siempre que están aprovechando la indignación social para reventar la paz social y generar los conflictos. Me está diciendo que usted cree que se debería congelar el sueldo de los sanitarios y aumentar los recursos policiales, por ejemplo. No, eso no es lo que yo le he dicho. Yo le estoy diciendo que tenemos que hacer un estudio macroeconómico donde, partiendo de una primera reducción exponencial de la estructura ministerial de este gobierno socialcomunista, equipo de asesores, por supuesto, reducción de los sueldos públicos destinados a políticos actualmente, veamos si con esa medida primera
es suficiente o hay que adoptar medidas adicionales. Lo que yo no he hecho nunca es creerme a este gobierno cuando ha dicho que las subidas de impuestos solo iban a afectar a los ricos, porque hasta la fecha, señora López, yo no tengo constancia que solamente los ricos beban bebidas edulcoradas, por poner un ejemplo que también ha sido muy comentado. O sea, no creo que las personas que tienen menor poder adquisitivo se limiten a beber agua y no bebidas edulcoradas. Usted sabe que lo de las bebidas edulcoradas va en la dirección de intentar disminuir la obesidad infantil, pero bueno, no tiene razón que todo el mundo bebe bebidas edulcoradas. Le quiero hacer una última pregunta sobre la vacuna. O sea, se refiere a que esa finalidad, incrementando el impuesto, ¿no tiene una razón recaudatoria? Que se recaudarán más impuestos está claro, pero que la finalidad era que la gente consuma menos bebidas edulcoradas, sobre todo la gente, los niños, la gente más, los pequeños, vamos, los adolescentes y los niños. Le quiero hacer una última pregunta sobre la vacuna, porque ahora que se ha anunciado que, bueno, que definitivamente parece que tendremos vacuna, la de Pfizer o cualquier otra, en los próximos meses, estamos poniendo mucho el foco en cuánto la gente va a querer vacunarse. Y en las encuestas salió un dato en el último CIS, que el 43% de los españoles tenían reservas a vacunarse. Y si se desglosaba por a qué partido se votaba, era precisamente los votantes de Vox, que eran un 54% de los votantes de su partido, que se mostraban reticentes, que no se fiaban de esa vacuna. ¿Usted qué les diría a sus votantes cuando llegue la vacuna? ¿Qué les recomendaría? Señora López, he entendido. ¿Esa encuesta está hecha por el CIS? Sí. Visto. Entenderá que con datos muy objetivos las encuestas que pueda realizar cocinadas el señor Tezanos para mí no tienen ninguna credibilidad, con lo cual le voy a negar la mayor abiertamente. Entonces, ¿a sus votantes qué le diría usted? No a sus votantes, a todos los españoles, ¿sí? Negando la mayor, que desde luego también en este programa se ha llegado a calificar de ignorantes a los votantes de Vox, también en base a unas encuestas a las que no damos ningún tipo de credibilidad y que considero profundamente ofensivas. Esas manifestaciones. Nosotros lo que solicitamos es que se adopten medidas en base a criterios técnico-científicos, señora López, no políticos. Y desde luego entendemos las reticencias de cualquier español ante cualquier proclamación por parte de este gobierno socialcomunista. Estoy preguntando por la vacuna. Proclamación, entre las que se incluyen como última esta manifestación del señor Illa respecto de las vacunas, visto cómo se han dedicado a mentir de manera sistemática a los españoles. Yo quiero recordar que en el mes de febrero el señor Simón y el señor Illa indicaron públicamente que no era aconsejable el uso de mascarillas por parte de la población y que tan solo tres semanas después, no 3 meses, 3 semanas después, el señor Fernando Simón reconoció que esa declaración no respondía a criterios sanitarios, sino a que el gobierno carecía de capacidad para proveer a toda la población de mascarillas. Yo fui una de las primeras que dijo públicamente... sobre las vacunas. Perdóneme, señora López, enseguida, y no voy a eludir su respuesta. Yo fui de las primeras que reconoció públicamente que era positivo por COVID. Le digo que reconoció públicamente porque llegó un momento, señora López, que en el mes de marzo solamente parecían contagiados dirigentes políticos de Vox, y vista la estadística de la población nos llevó a concluir que desde luego éramos los únicos transparentes. Y yo dije públicamente en mis redes sociales, estoy hablándole del mes de marzo cuando conseguí superar la enfermedad, que iba a comenzar a usar la mascarilla. Y de hecho, esto solo hay que tirar de hemeroteca. Fui la única que acudía a los plenos con mascarilla y lo dije públicamente, no volveré a confiar en este gobierno, en los anuncios que hagan y en las recomendaciones que haga. ¿Y sabe por qué empecé a usar mascarilla? Porque me fijaba en nuestros países del derecho comparado, viendo las medidas que estaban adoptando. En cuanto a la vacunación obligatoria o no obligatoria, si esa recomendación u obligación, si finalmente se implementa, viene sustentada en criterios técnicos-sanitarios, nosotros sostenemos que hay que cumplir los criterios técnico-sanitarios y en eso estamos. Ahora mismo la única obligación, después de nuevamente haber mentido este gobierno, es la de usar mascarillas, mantener distancias de seguridad, algo que por desgracia estamos viendo, y le pongo un nuevo ejemplo de distancia entre la calle y los políticos, que no cumplen los políticos, porque lo que tenemos son lujosas cenas promovidas por un medio de comunicación donde coinciden políticos de todos los signos, salvo Vox, en las que no se mantienen los aforos limitados, no se mantienen las distancias de seguridad y no se mantiene el uso de mascarillas. Entonces yo se lo digo, señora López, como política y como española, lo único que pido es dignidad, que cuando se le exige un sacrificio a los españoles, al menos
los políticos, que son quienes los imponen, lo cumplan y den ejemplo. Vamos con preguntas de nuestros analistas. Breves, por favor. Breves y una. Ya. Sí, una muy concreta. Habla usted de la ejemplaridad de los políticos, es parte importante del discurso de Vox, de sus salarios, de sus asesores. Yo quería preguntarle por la ejemplaridad del presidente de su partido, ¿no? Que en julio se compró pues, un inmueble, a lo que tiene derecho, pero a lo que no tiene derecho es a no comunicarlo a la Cámara, según la normativa, en el tiempo, al producirse ese incremento patrimonial. ¿Qué credibilidad tiene el presidente de su partido y su partido para hablar de ejemplaridad cuando llevan 4 meses ocultando al Congreso un requisito que viene en la normativa y que es claro, que es comunicar cuando se produce, pues, por ejemplo, una compra de un inmueble o una situación distinta, patrimonial, importante en un representante de los ciudadanos? Pues, señor Basteiro, en primer lugar, buenos días. Buenos días. Tengo que corregirle la formulación de la pregunta y sobre todo la valoración y la constatación de supuestas normativas que no son tales, y aquí sí que se lo digo como jurista, no como política. La normativa reglamentaria, el reglamento del Congreso de los Diputados, lo que establece es que los diputados tenemos obligación de declarar nuestros bienes y derechos al inicio de la legislatura, al finalizar la misma, para constatar los posibles variaciones, no le voy a decir incrementos, porque también pueden ser disminuciones, y también cuando se produzca una modificación en esa situación que uno ha comunicado al inicio de la legislatura. Al producirse modificación de sus circunstancias, es la frase textual. Lo que nos establece, señor Basteiro, es un plazo, con lo cual en ningún caso el presidente de Vox ha incumplido un plazo de comunicación que pueda poner en duda su ejemplaridad, algo que desde luego, teniendo en cuenta cuál es la trayectoria del señor Abascal, me parecería, temerario poner en duda su ejemplaridad y la dignidad que le... Son 4 meses, que le precede y que actualmente mantiene en el ejercicio de un cargo público, teniendo en cuenta su trayectoria. No se establece un plazo para comunicar esa modificación patrimonial y como no se establece un plazo no hay ningún tipo de incumplimiento. Lo que le puedo asegurar es que esa comunicación, porque es una obligación de los diputados comunicarla, se va a producir esa información, y también le aseguro que no va a ser cuando los medios de comunicación quieran, porque al hilo de esta pregunta yo quiero recordar que esta noticia es antigua, es del mes de julio, y que los medios de comunicación se preocuparon muy mucho de rescatarla 2 días antes de la moción de censura para hacer aparentar, no sé si algún tipo de símil con sus amigos de Podemos, que evidentemente y específicamente del señor vicepresidente segundo no tiene parangón en la situación de la que estamos hablando. Carlos. Sí, no, yo como repregunta, al margen de la cuestión legal, ¿por qué no lo comunica ya? ¿Cuál es el motivo? Pero eso es solo una repregunta de lo anterior. La pregunta que le quería hacer es... Hemos visto que hace 3 semanas en la moción de censura el PP ha hecho por lo menos una escenificación clara de ruptura con Vox. Yo lo que le quería preguntar es, los números dicen que el PP difícilmente podría gobernar sin Vox. Entonces, ¿ustedes se creen esta ruptura, que se imaginan gobernando ahora mismo, en fin, quedan 3 años o 2 años, lo que sea, para las elecciones, pero se imaginan gobernando con el PP después de lo que hemos visto en el Congreso? Señor Cue, buenos días. Buenos días. Esa escenificación, desde luego, no se la cree Vox, no se la creen ustedes, no se la cree nadie, porque los números son muy tozudos y, como bien usted está apuntando, tal y como actualmente está el panorama político, y no va a variar, quienes tienen una ensoñación y una nostalgia por el bipartidismo tradicional, comenzando por el Partido Popular y por el Partido Socialista, en algún momento tendrán que darse cuenta que eso no va a volver a producirse, porque los votantes de Vox no son votantes cautivos de ningún otro partido político, desde luego no son propiedad del Partido Popular. Pero lo que nosotros podemos achacar con mayor tristeza, señor Cue, no hay ningún tipo de resentimiento ni de rencor al señor Casado, es la temeridad con la que actuó cuando cometió una profunda traición hacia una derecha, hacia un centro, produciendo esa ruptura tan abrupta, esa escenificación que yo le tengo que decir que realmente no era una escenificación sobre la ruptura con Vox, era una escenificación de los acuerdos que yo sostengo habían alcanzado horas antes el Partido Popular y el Partido Socialista en torno al reparto de las sillas judiciales y en torno a consecuencias que ya hemos visto y anticipé
respecto de la operación Kitchen y que veremos, porque su partido en editorial anunció hace 10 días que en los próximos días íbamos a ver la constitución en el Congreso de los Diputados de la Comisión de Investigación sobre la operación Kitchen. Y yo, mire, pues a lo mejor para bien o para mal es un defecto que tengo, voy muy de frente, y más si tengo sobre mi espalda la responsabilidad de defender y representar a los españoles. Tal es el día en que dicha comisión no se ha constituido y que se está produciendo una resistencia abierta a ponerla en funcionamiento, porque ahora que yo he tenido oportunidad de acceder a los autos judiciales, le puedo asegurar que entiendo la preocupación del señor Casado y del Partido Popular en que esa comisión no se ponga en marcha. May, breve, señora. Le cambio de tema a la señora Lore. Le quería preguntar sobre ustedes que hacen tanta defensa de la monarquía y del actual jefe del Estado, ¿qué opinión les merece el rey emérito que está inmerso, relacionado en 3 causas judiciales en el Supremo, y si se debería de eliminar la inviolabilidad que tiene el rey por la Constitución? Bueno, nosotros hacemos una defensa férrea, no solamente de la monarquía, que por supuesto, y que también porque es símbolo de la unidad y permanencia de la nación española, tiene una función constitucional extraordinariamente importante, y no nos parece casual los envites que está recibiendo, no ya solo desde la extrema izquierda antisistema de Podemos, sino desde el propio Partido Socialista. Hacemos una defensa en general, señora May, de todas las instituciones del Estado. A partir de ahí, lo que estamos evidenciando es un ataque hacia esa función de moderación que simboliza el rey. Estamos viendo unos ataques hacia la monarquía como no hemos conocido en democracia, y estamos viendo cómo se veta la presencia del rey en un acto tan importante como es... Yo la daba por el emérito, sobre todo por su pasado y por la inviolabilidad que tiene el rey actual, y que hemos visto que cuando la disfrutaba don Juan Carlos, la situación ha sido estas consecuencias judiciales. La inviolabilidad es una prerrogativa que establece nuestra Constitución, como bien saben, y que está aneja al hecho de que carezca de responsabilidad por el hecho de que todos sus actos estén refrendados por el Gobierno, por los ministros, por el ministro de turno, según los actos de que se trate. Nosotros, desde luego, hemos sido muy claros en el sentido de respetar profundamente la justicia española, y tener clarísimo igualmente que fue una indecencia el ataque público que se cometió por parte de Podemos desde la propia Moncloa, cuando se acusó al rey emérito de haber huido de la justicia española. Tenemos clarísimo que el rey emérito, tal y como dijo en ese comunicado, lo que ha hecho es ponerse a disposición de la justicia española, y que cumplirá si en algún momento es requerido para ello. Respeto a la justicia y, desde luego, respeto a la corona. Buenos días, señora diputada. Yo voy a volver sobre el interesante asunto por el que le ha preguntado Carlos Cue, que es su relación con el Partido Popular. Tanto Pablo Casado en la moción de censura como otros dirigentes después han venido afirmando que Vox no tiene alternativa en esos gobiernos autonómicos y municipales, que poco más o menos no es ni siquiera imaginable que ustedes dejen de respaldar los presupuestos o las medidas de que se trate. Yo quiero saber si eso es así, es decir, si no cabe ni siquiera imaginar la posibilidad de que Vox deje de apoyar los presupuestos en esas comunidades. Yo, señor Manso, que además tuve el privilegio de vivirlo en directo y en primera persona, agradezco profundamente a Santiago Abascal cómo se recompuso de lo que fue un ataque personal, porque estoy convencida que si algo tienen en común sector conservador, sector progresista, es en concluir que en ese discurso del señor Casado durante la moción de censura todo era admisible políticamente, la postura que adoptase, pero inadmisible el ataque ad hominem, el ataque personal. Desde luego, cómo se recompuso Santiago Abascal en el momento después de ese ataque personal, y cómo acto seguido, inmediatamente, dijo que trasladaba un mensaje de absoluta tranquilidad a todos los votantes, en el sentido de que en ningún caso, porque no somos como ellos, peligraban ningún gobierno donde se ha alzado al poder PP y Ciudadanos gracias al apoyo de Vox. Y también matizamos acto seguido que, desde luego... ¿Eso significa que van a apoyar siempre y a cualquier precio los presupuestos que presenten los gobiernos autonómicos? Bajo ningún concepto, señor Manso, como tampoco apoyamos con una patente de corso y carta blanca en la constitución de esos gobiernos. Nosotros dijimos que no entrábamos en los gobiernos autonómicos y que íbamos a pelear partida a partida. Y ahora, cuando se tenga que producir el trámite de aprobación de presupuestos autonómicos, le puedo asegurar que no contarán con el apoyo de Vox si lo que incluyen esos presupuestos son políticas, que nosotros, si precisamente estamos en la escena política, valga la redundancia, es para combatirlas y dar la batalla cultural, algo que desde luego, si algo podemos concluir, es que Vox solo queda Vox.
Vamos con una última pregunta que llega de nuestras redes sociales. Buenos días, yo también voy a cambiar de tema. Nos preguntan esto a través del WhatsApp del programa. Para usted, señora Olona, ¿qué opina de la derrota de Trump y su gestión de la COVID en Estados Unidos? Bueno, nosotros hemos manifestado claramente frente a lo que están trasladándose por parte de medios de comunicación españoles que verdaderamente estamos a la espera de que concluya el proceso electoral en Estados Unidos para pronunciarnos sobre algo que los medios de comunicación están dando por hecho, que es una derrota del presidente a la fecha Trump. Cuando concluya ese proceso electoral, que como saben es bastante más complicado del que conocemos aquí en España, será el momento en el que hagamos una valoración y daremos la enhorabuena al presidente de Estados Unidos ¿Sí cree electo. que ha ganado Biden? ¿Se lo cree usted? Perdóneme que no está aquí para contestar, pero desde luego... ¿No se lo creen? Si uno tiene un conocimiento del proceso electoral en Estados Unidos, no se puede creer lo que están trasladando algunos medios de comunicación, porque es que el proceso electoral no ha concluido. Es algo tan sencillo como esto, el proceso electoral no ha concluido. En diciembre, cuando tenga lugar la elección por parte del Colegio de Electores, será cuando tengamos un presidente electo, previa resolución de todas las impugnaciones jurisdiccionales, pero además usted lo sabe, o sea, esto es algo que no hay nada nuevo bajo el sol, esto es algo que ha ocurrido en el pasado en Estados Unidos y además en un pasado muy reciente, con Al Gore. La constitución definitiva de la nueva administración tuvo lugar después de un mes de las elecciones en Estados Unidos y también dándose por vencedor Al Gore, algo que pues bueno, luego finalmente los medios de comunicación tuvieron que recular. Pues lo veremos. Pero nosotros no estamos desde luego dando por ganador ni a uno ni a otro. Con esto quiero decir también que cuando tengamos unos resultados en firme, lo que haremos es ser, pues es que somos serios, señora López. De acuerdo. Gracias por estar con nosotros. Muchas Un placer. gracias.